Amigos y amigas, el tema que vamos a tratar hoy requiere de mayor tiempo para su análisis y reflexión. Detrás de la sucesión presidencial. Para el 9 de febrero del 2025 se tiene prevista la elección presidencial. Hasta el 2 de octubre podrán inscribirse los postulantes ante el Consejo Nacional Electoral según el cronograma aprobado. El presidente Daniel Noboa y su gabinete ministerial han enfocado todas las acciones habidas y por haber para impedir que Verónica Abad, vicepresidenta, le suceda en el cargo mientras dura la campaña electoral. No comparto la conducta política o personal de la vicepresidenta. Desde antes de su elección manifestó posiciones contrarias al proyecto político de Daniel Noboa. Sin embargo, ante la cercanía de las elecciones y una posible participación electoral del presidente, este ha demostrado un no tan claro interés por generar condiciones jurídico-políticas para impedir el encargo de la primera magistratura a Verónica Abad. En esta intención se incluyen algunos altos funcionarios como la canciller, el ministro de Defensa y el viceministro de Gobierno, exasambleísta del socialcristianismo. No defiendo a la vicepresidenta, sino la dignidad que ostenta. Pudo haber sido otra persona la que ocupe el cargo. El problema va más allá de quien lo desempeña y, a mi juicio, tiene implicaciones políticas y jurídicas. El primer hecho es que, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución, que señala la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace a la presidenta o presidente de la República, ejercerá las funciones que éste o ésta le asigne. Daniel Noboa asignó funciones como embajadora de paz en Israel, país que mantiene acciones bélicas en contra de Palestina, como un mecanismo para mantener alejada a la vicepresidenta del ejercicio del poder. En esta discusión pública sobre la conducta de Verónica Abad, ciertos funcionarios de menor jerarquía y respetando la dignidad que ostenta, se han referido de forma grosera y vilipendiado a la vicepresidenta, incluso siendo agravante la condición de mujer, cosa que perfectamente puede permitirle interponer una acción legal por violencia de género que, de acuerdo al Código de la Democracia, artículo 280, dice: violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra de las mujeres designadas o que ejerzan cargos públicos. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo. El numeral 10 de este mismo artículo establece: limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. En segundo término, se anunció que se interpondría una acusación en contra de la vicepresidenta por campaña electoral anticipada, supuesto acontecido en las elecciones seccionales del 2023. Acción descabellada que no prosperó por parte del proponente, pues no existía asidero político más que jurídico, ya que adicionalmente todas las autoridades electas, incluidos Daniel Noboa, han incurrido en dicha contravención electoral en el que el CNE habría sido encubridor, pues no adoptó las medidas correctivas del caso. Posteriormente surgieron voces de encargar la presidencia durante la campaña electoral a un ministro designado por el presidente. Para ello remitieron una consulta al procurador del Estado, quien de plano me sorprendió con el requerimiento que hiciera al Consejo Nacional Electoral para que emita una opinión al respecto. En lo personal, me demostró que no estaba a la altura de poder cumplir con la función que dispone la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que en su artículo 3, literal F, dice: absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico. La directora nacional de asesoría jurídica del CNE respondió el 5 de junio, en su parte fundamental, que este Consejo no tiene la facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas, que deberán aplicarse de acuerdo con la literalidad del texto normativo. El Procurador General del Estado aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, sin el suscrito ser abogado, acude a lo que dice la norma suprema, el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Servicio Público, a fin de entender mejor qué hay detrás de la sucesión presidencial. El artículo 150 de la Constitución dispone: en caso de ausencia temporal, ojo,
ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República. Asimismo, serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República las mismas determinadas para la Presidencia de la República. ¿Pero qué dice la norma constitucional en su artículo 146? Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. En este marco, la Fiscalía General del Estado, quien acusaría de concusión a la vicepresidenta dentro del caso Nene, solicitó a la Asamblea Nacional se levante la inmunidad a la funcionaria quien tiene fuero de corte por la dignidad que ostenta. El legislativo negó dicha petición. Este elemento me permite reflexionar en política los intereses que se pretendían ejecutar. 1. El gobierno habría buscado judicializar a la vicepresidenta con la finalidad de que se ordene su prisión en por lo menos 3 meses, tiempo por el cual se considera como ausencia temporal, y se habría pretendido aplicar el encargo a un ministro, o en su caso, pensando que un juez resuelva a la brevedad posible que la vicepresidenta cometió el delito de concusión, ésta sería enjuiciada políticamente por la Asamblea. 2. La Asamblea Nacional, controlada por el Partido Social Cristiano, correísmo y asambleístas móviles, por un lado, habrían entendido la jugada de declaratoria de ausencia temporal y por otro lado, siendo un periodo electoral en el que también postularán sus candidatos a la primera magistratura, les convendría tener como presidente encargada a una persona que impida el uso del gobierno para impulsar la candidatura de Daniel Noboa. Uno de los argumentos propuestos por el entorno presidencial es que la muerte cruzada no implica una reelección presidencial y por tanto no aplicaría el artículo 93 del Código de la Democracia, que en la parte pertinente menciona: los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Mas, sin embargo, la misma ley prevé en su artículo 96 las demás servidoras y servidores públicos podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. Es decir, el presidente de la República es un servidor público, tal cual lo establece la Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 4. Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. En este sentido, y la misma LOCEP, en su artículo 3, señala que el ámbito de aplicación corresponde a, numeral 1, los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, etcétera, etcétera. Así también se ha hablado de un juicio político a la vicepresidenta. Para ello acudo al artículo 129 de la Constitución que dice: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente, de la vicepresidenta o vicepresidente de la República en los siguientes casos. 1. Por delitos contra la seguridad del Estado. 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio, por razones políticas o de conciencia. Al no existir estas causales, simplemente no procede un juicio político. Con todo lo dicho, la situación aclara el panorama. El gobierno quiere a toda costa impedir que Verónica Abad le suceda por encargo a Daniel Noboa, ya que con ello asumiría todas las funciones que la norma le permite. Por ejemplo, cambiar ministros y funcionarios bajo su designación, que es lo que temen algunos de ellos. Rever algunas decisiones que, en el ámbito económico y político, afectarían al régimen. Auditar la gestión presidencial durante el año de mandato. Impedir que se haga uso de los recursos públicos para la campaña electoral y otros que desconocemos, como el anunciado indulto a Rafael Correa, que es tema de otro análisis.
Cierto es que está presente la posible vinculación o cometimiento de concusión por parte de la vicepresidenta. También es verdad, como lo ha dicho la fiscal general del Estado y lo dispone la Constitución, este delito no prescribe. Por tanto, puede ser imputado incluso al finalizar el periodo para el cual fue electa. Pero dedicar tanto esfuerzo del gobierno deja entrever, como lo señalé en principio, ¿cuál es el interés que les mueve por impedir su sucesión? Esfuerzo que bien podría estar orientado a preocuparse realmente por lo importante para los ecuatorianos, combatir en la práctica e integralmente la inseguridad, el desempleo y el abandono del Estado a los sectores más vulnerables del país. Muchas gracias.